Mi hija trató de engañarme con documentos falsos, así que le di una lección que no olvidará. El día que los encontré, doblados cuidadosamente dentro de un cajón que no había abierto en años, fue el día en que me di cuenta de lo profunda que era la traición. Mi propia sangre había estado planeando robármelo todo. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Cada mañana en mi pequeño apartamento de un dormitorio en Astoria, Queens, me despierto con la misma sinfonía de sonidos. El rumor del tren N dirigiéndose hacia Manhattan. El lejano bocinazo de los taxis amarillos atrapados en el tráfico de Northern Boulevard. El olor a bagels frescos de la panadería Goldstein en la planta baja, mezclado con el aroma del fuerte café dominicano de la bodega al otro lado de la calle. Estos sonidos y olores han sido mis compañeros durante 37 años, desde que Harold me dejó con 3 niños menores de 10 años y una montaña de deudas que parecía imposible de superar. Mi rutina matutina nunca cambia. Preparo mi café en la misma taza azul desportillada que Sara me regaló para el Día de la Madre cuando tenía 12 años. Me siento en mi desgastado sillón, ese con el resorte suelto que se clava en mi cadera izquierda, y veo las noticias matutinas mientras doblo la ropa que necesita ser doblada. El apartamento es pequeño, tan pequeño que la mesa de la cocina funciona a la vez como mi escritorio, mi estación de costura y mi comedor. Pero es mío. O al menos, pensaba que era mío. La televisión zumba sobre actualizaciones de tráfico y pronósticos del tiempo, pero mi mente divaga hacia mi teléfono, que descansa silencioso en la mesa junto a la cena de ayer, sin tocar. Habían pasado 3 días desde que le envié un mensaje a Sara, preguntándole por su nuevo trabajo. El mensaje aparecía como leído, pero no llegó ninguna respuesta. Esto ya no era inusual. Mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Mis mensajes quedaban en el limbo digital, reconocidos pero nunca contestados. Recuerdo cuando ese teléfono solía sonar constantemente. Cuando Sara estaba en la universidad, me llamaba todos los martes a las 8 en punto. Hablábamos sobre sus clases, sus amigos, sus sueños de convertirse en trabajadora social para ayudar a niños como ella había sido. Enojados y perdidos después de que su padre nos abandonara. Esas llamadas de los martes eran lo más destacado de mi semana. Me preparaba para ellas como si fueran citas, haciendo café fresco, despejando mi agenda, a veces incluso poniéndome lápiz labial solo para sentirme más presentable, aunque ella no pudiera verme. Pero esas llamadas terminaron hace años. Primero, se volvieron esporádicas, luego mensuales, luego solo cuando necesitaba algo. Dinero para el alquiler, dinero para reparar su coche, dinero para los útiles escolares de su hija Emma. Y yo se lo di cada vez, agotando mi modesto cheque del seguro social, saltándome comidas, dejando que las facturas se acumularan porque no podía soportar la idea de que ella luchara como yo había luchado. Esa mañana, algo se sentía diferente. Tal vez era la forma en que la luz del sol se filtraba a través de mis polvorientas persianas, proyectando largas sombras por el suelo. Tal vez era el sueño que había tenido la noche anterior. Harold sentado en nuestra antigua mesa de cocina, riendo con los niños mientras yo les servía el desayuno, todos juntos de nuevo como si nunca nos hubiéramos roto. O tal vez era simplemente el peso de 30 años, dando todo lo que tenía a personas que parecían haber olvidado que yo existía. Caminé hacia el armario de mi dormitorio, algo que raramente hacía. La mayoría de mi ropa colgaba sin usar. Vestidos que había comprado esperando invitaciones que nunca llegaron. Suéteres guardados para reuniones familiares que nunca se planearon. Detrás de la ropa, empujada contra la pared del fondo, estaba mi caja de recuerdos. Era un simple cofre de madera, teñido de caoba, con bisagras de latón que se habían empañado con los años. Harold me lo había dado en nuestro primer aniversario,
cuando aún me traía flores y me decía que era hermosa. Dentro de esa caja guardaba todo lo precioso: cartas de mis hijos cuando eran pequeños, boletines de calificaciones con orgullosas A y notas de maestros elogiando su creatividad, fotos de cumpleaños y navidades, todos sonriendo y abrazándose, congelados en momentos en que el amor parecía no complicado. En el fondo, envueltas en papel de seda, estaban las pulseras hospitalarias de cuando nació cada niño, pequeños círculos de plástico que una vez lo significaron todo para mí. Pero esa mañana, algo era diferente. Encima de todos mis preciados recuerdos, había un sobre que no reconocía. Papel grueso color crema, del tipo usado para documentos importantes. Mi nombre estaba escrito en el frente con una caligrafía que no reconocí. Demasiado pulcra, demasiado cuidadosa, como alguien tratando de disfrazar su escritura natural. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había documentos que me helaron la sangre. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias que nunca autoricé. Un formulario de poder legal con lo que parecía mi firma, pero no era del todo correcta. La M en Margaret demasiado afilada, la S en Sullivan demasiado redondeada. Una carta de un abogado que nunca conocí, discutiendo la transferencia de mis activos a mi hija para mi protección y cuidado en mi estado mental en declive. Me senté al borde de mi cama, mirando estos papeles hasta que las palabras se difuminaron. Mi estado mental en declive. La frase resonó en mi mente como una bofetada. Tenía 68 años, no 90. Pagaba mis facturas a tiempo, recordaba cada cumpleaños y aniversario. Todavía podía resolver el crucigrama dominical más rápido que la mayoría de las personas con la mitad de mi edad. Pero según estos documentos, era incompetente, incapaz de administrar mis propios asuntos. Una carga que necesitaba ser gestionada. Lo peor no eran las firmas falsas o los documentos falsificados. Lo peor era la planificación que debió haber requerido. Sara habría tenido que investigar abogados, estudiar mi letra, crear estados de cuenta bancarios falsos. Esto no fue un momento de desesperación o un error cometido con ira. Esto fue calculado, deliberado. Esta era mi propia hija decidiendo que robarme era más fácil que pedir ayuda. Pensé en todas las veces que había sentido que algo no estaba bien, las preguntas que me había hecho sobre mis finanzas durante sus raras visitas. La forma en que se había ofrecido a ayudarme a organizar mis documentos importantes, insistiendo en que debía guardarlos en un lugar seguro. Las menciones casuales de personas mayores que habían sido aprovechadas por extraños, y lo afortunada que era yo de tener familia que me cuidara. Había estado preparando el terreno durante meses, quizás años, haciéndome dudar de mi propia competencia, sembrando el miedo sobre mi vulnerabilidad. Todo mientras yo había estado tan agradecida por cualquier migaja de atención de su parte que había pasado por alto completamente la manipulación. Metí los papeles de vuelta en el sobre y lo empujé profundamente en la caja de recuerdos, debajo de las fotos y los recuerdos. Pero incluso enterrado, podía sentir su presencia como un peso físico en mi pecho. Cada respiración se sentía trabajosa. Cada latido me recordaba la traición que yacía en mi armario. El resto de ese día pasó en una bruma. No pude comer la sopa que había calentado para el almuerzo. No pude concentrarme en la telenovela que había estado siguiendo durante 15 años. Seguía caminando al armario, abriendo la caja, mirando ese sobre, luego cerrándola de nuevo y alejándome. Una parte de mí esperaba haberlo imaginado todo, que los papeles desaparecieran o se transformaran en algo inocente. Tal vez Sara había estado tratando de ayudarme a organizar mis finanzas y había cometido algún error. Pero cada vez que miraba, los documentos seguían allí, todavía falsos. Todavía evidencia de que mi hija me veía como nada más que un obstáculo entre ella y mi modesta cuenta de ahorros. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el East River y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear fuera de mi ventana, llamé a mi hijo Michael.
Vivía en Nueva Jersey ahora, trabajaba en finanzas, tenía una esposa y 2 hijos que apenas veía. Hablábamos tal vez una vez al mes, generalmente conversaciones breves sobre el clima y el trabajo, nada más profundo. ¿Mamá?, contestó al cuarto timbre, sonando distraído. Podía oír la televisión en el fondo, su esposa llamando a los niños por la tarea. Michael, necesito hablar contigo sobre algo importante. Hubo una pausa. Luego un suspiro. ¿Puede esperar? Jenny tiene que entregar un proyecto de ciencias mañana, y estoy tratando de ayudarla con el modelo del sistema solar. Es sobre tu hermana, sobre Sara. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Qué ha hecho ahora? La manera casual en que lo dijo. ¿Qué ha hecho ahora? Me dijo que no estaba sorprendido de que Sara pudiera estar en problemas. Me dijo que había estado esperando esta llamada durante años. Le expliqué sobre los documentos, leyendo directamente de los papeles mientras él escuchaba en silencio. Cuando terminé, estuvo callado por tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. «Mike, ¿estás ahí?» «Estoy aquí, mamá. Solo estoy...» «Jesús. Sabía que ella estaba teniendo problemas de dinero, pero nunca pensé que te haría algo así. ¿Qué quieres decir con que sabías que estaba teniendo problemas de dinero?» Me llamó el mes pasado pidiendo un préstamo. Dijo que estaba atrasada con el alquiler, que Emma necesitaba ropa nueva para la escuela. Le dije que no podía ayudarla ahora mismo. Jenny necesita frenos y todavía estamos pagando mis préstamos estudiantiles. Se enojó. Dijo que la familia la estaba abandonando, que tú eras la única que aún se preocupaba por ella. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Ella te ha estado pidiendo dinero a ti también? Mamá. Le ha estado pidiendo dinero a todo el mundo. Llamó a la tía Patricia, al tío Robert, incluso contactó al hermano de papá en California. Debe dinero por todas partes. Tarjetas de crédito, préstamos de día de pago. Incluso pidió prestado usando su coche como garantía. La habitación parecía girar a mi alrededor. Todas esas veces que Sara había llamado pidiendo ayuda, pensé que yo era la única a la que podía recurrir. Me había sentido especial, necesitada, como la madre fuerte que podía arreglar todo. Pero era solo un nombre en una lista de personas a las que estaba desangrando. Michael, ¿qué debo hacer? Deberías protegerte, mamá. Cambia tus contraseñas bancarias, tal vez habla con un abogado. Y por el amor de Dios, no le des más dinero. Después de colgar, me senté en mi apartamento oscurecido, rodeada por los sonidos familiares de Queens asentándose en la noche. En algún lugar a lo lejos, una pareja discutía en español. Un perro ladraba. Una sirena aullaba hacia alguna emergencia que nunca conocería. Sonidos normales de vidas normales, mientras la mía se sentía como si se estuviera desmoronando a mi alrededor. Pensé en Sara cuando era una niña pequeña, tal vez de 8 años, parada en nuestra antigua cocina con su uniforme escolar. La habían pillado mintiendo sobre haber terminado su tarea, y cuando la confronté, me miró con esos grandes ojos marrones y dijo: «Mami, solo estaba fingiendo, no quería lastimar a nadie». Me había arrodillado y tomado sus pequeñas manos entre las mías. «Sara, cariño, las mentiras siempre lastiman a alguien, aunque no tengamos la intención de que lo hagan. Lastiman a la persona a la que se le miente, y lastiman a la persona que dice la mentira. Prométeme que siempre me dirás la verdad, pase lo que pase». Ella había asentido solemnemente y susurrado: «Lo prometo, mami. Nunca más te mentiré». Qué ingenua había sido al creer que la promesa de una niña de 8 años podría durar toda una vida. Qué ingenua había sido al pensar que el amor, el sacrificio y el perdón podrían protegernos de las duras realidades del dinero, la desesperación y el egoísmo humano. Le había dado a Sara todo lo que pude desde el momento en que nació. Cuando Harold se fue, ella tenía solo 7 años y había llorado durante semanas, preguntando cuándo volvería papá a casa.
La había abrazado cada noche, acariciando su cabello, prometiéndole que mamá nunca se iría, que estaríamos bien juntas. Y habíamos estado bien, o al menos eso pensaba. Trabajé turnos dobles en Mel's Diner en Hell's Kitchen, tomando el metro hacia Manhattan cada mañana antes del amanecer y no regresando hasta después del anochecer. Mis pies dolían constantemente por estar de pie durante 12 horas seguidas. Mi espalda dolía por cargar bandejas pesadas e inclinarme sobre las mesas. Pero cada cheque de pago iba destinado a mantenernos a flote. Alquiler, comestibles, útiles escolares, ropa, regalos de cumpleaños, regalos de Navidad. Cuando Sarah tenía 16 años y la atraparon robando maquillaje de Duane Reade, pagué la multa y la llevé al servicio comunitario todos los sábados durante 2 meses. Cuando chocó mi coche en su penúltimo año, trabajé horas extras para pagar el deducible del seguro y caminé al trabajo durante 3 semanas hasta que arreglaron el coche. Cuando quedó embarazada a los 19 de un chico que desapareció en el momento en que escuchó la noticia, estuve allí en la sala de parto, sosteniendo su mano, prometiendo que todo estaría bien. Y había estado bien, a su manera. Emma nació perfecta y hermosa, con el pelo oscuro de Sarah y mi obstinada barbilla. Ayudé con el cuidado de los niños mientras Sarah terminaba la universidad comunitaria. Compré pañales y fórmula cuando el dinero escaseaba. Pinté la guardería de Emma de color amarillo y colgué pequeñas estrellas del techo que brillaban en la oscuridad. Pero en algún momento, mi ayuda pasó de ser apreciada a ser esperada. Mis sacrificios se volvieron rutinarios en lugar de reconocidos. Sarah dejó de dar las gracias. Dejó de preguntar si podía permitirme ayudar. Simplemente empezó a asumir que mamá siempre estaría allí con su chequera abierta y su juicio suspendido. El punto de quiebre llegó hace 2 años en mi 66º cumpleaños. Había planeado una pequeña cena en mi apartamento. Nada elegante, solo familia. Compré un pastel de la panadería de abajo. Hice el pollo asado favorito de Sarah. Incluso me di el lujo de comprar una botella de vino. Emma debía venir con su madre, y Michael había prometido conducir desde Nueva Jersey con su familia. Pasé toda la tarde cocinando y limpiando, cambiándome a mi mejor vestido, el azul marino con pequeñas flores que Sarah siempre había dicho que me quedaba bien. Puse la mesa con la buena porcelana que había heredado de mi madre, platos que casi nunca usaba porque siempre temía romperlos. A las 6 en punto, sonó mi teléfono. La voz de Sarah sonaba apresurada, distraída. «Mamá, lo siento mucho, pero no podemos llegar esta noche. Emma tiene un proyecto escolar que entregar el lunes y aún no lo hemos comenzado. ¿Podemos cenar la semana que viene?» Antes de que pudiera responder, había colgado. 20 minutos después, Michael llamó con su propia excusa. Uno de los niños tenía fiebre. Jenny estaba vomitando. No podían arriesgarse a contagiarme. Prometió compensármelo pronto. Me senté sola en mi mesa cuidadosamente puesta, mirando el pollo asado enfriándose, el pastel con sus velas sin encender, la botella de vino que había abierto para que respirara. Afuera, podía oír a las familias caminando hacia la cena, niños riendo, parejas hablando sobre sus planes para la noche. Fue entonces cuando entendí, tal vez por primera vez, lo que realmente significaba la soledad. No solo estar sola, sino ser olvidada por las personas que se suponía debían recordarte. Ser descartada por las personas que se suponía debían priorizarte. Ser tratada como una ocurrencia tardía por las personas que habías hecho el centro de tu vida. Comí una rebanada de pastel en silencio, envolví el resto de la cena y me fui a la cama a las 8:30. A la mañana siguiente, Sarah me envió un mensaje de texto. «Espero que hayas tenido un buen cumpleaños. Celebraremos pronto, lo prometo». Pero nunca celebramos. La promesa se unió al montón de otras promesas rotas, otras desestimaciones casuales, otros momentos en los que me habían hecho entender que mis sentimientos importaban menos que la conveniencia de todos los demás. Ahora,
Mirando esos documentos falsos, me di cuenta de que mi cena de cumpleaños había sido solo el comienzo. El momento en que dejé de ser una persona digna de consideración y comencé a ser solo un recurso a ser administrado. Pasé la siguiente semana en un extraño estado de animación suspendida. Seguí con mis rutinas normales, café de la mañana, telenovelas por la tarde, noticias nocturnas, pero todo se sentía diferente. Cada vez que sonaba mi teléfono, saltaba, temiendo que fuera Sara llamando para pedir dinero, temiendo que se diera y fingiera que nunca había encontrado esos papeles. Pero no llamó. Ninguno de ellos llamó. El viernes, mi vecina, la señora Rodríguez, llamó a mi puerta. Era una mujer diminuta de 70 y tantos años, pero dura como el acero, el tipo de persona que había sobrevivido criando a 6 hijos en el Bronx y trabajando en 2 empleos toda su vida. Se había mudado al apartamento contiguo al mío hace 5 años, después de que muriera su esposo, y habíamos desarrollado una cómoda amistad basada en tazas de azúcar prestadas y quejas compartidas sobre el ascensor averiado de nuestro edificio. «Margaret, te ves terrible», dijo, pasando junto a mí hacia mi apartamento con un plato cubierto. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo de verdad?» Bajé la mirada hacia mí misma y me di cuenta de que tenía razón. Había perdido peso que no podía permitirme perder. Mi ropa colgaba suelta. Mi cara parecía hueca en el espejo del baño. «He estado comiendo», mentí. Ella puso el plato en mi mesa de cocina y quitó la cubierta de papel aluminio, revelando pollo y arroz con frijoles, todavía humeantes. El olor hizo que mi estómago gruñera audiblemente. «Mija, ¿qué pasa? Y no me digas que nada. Te he visto dando vueltas por este apartamento toda la semana como un animal enjaulado». Algo en su tono directo, su genuina preocupación, rompió el muro que había construido alrededor de mi vergüenza. Me encontré contándole todo, sobre los documentos falsos, sobre la manipulación de Sara, sobre sentirme como una tonta por no haberlo visto antes. Eva Rodríguez escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus manos gastadas dobladas en su regazo. Cuando terminé, estuvo callada por un largo momento. «¿Cuánto dinero le has dado a lo largo de los años?» La pregunta me golpeó como un golpe físico. Nunca lo había sumado. Nunca quise enfrentar el total. Pero sentada allí ahora comencé a calcular. Los pagos de alquiler, las reparaciones del coche, la ayuda con la tarjeta de crédito, los préstamos de emergencia que nunca fueron devueltos. Quizás $15,000 en los últimos 10 años. Eva silbó bajo. 15,000. Margaret, eso es más de lo que algunas personas ganan en un año. Es mi hija. Necesitaba ayuda. ¿Ayuda con qué? ¿Aprender a robarle a su propia madre? La voz de Eva era aguda ahora, enojada de una manera que me sorprendió. ¿Crees que la estabas ayudando al enseñarle que podía tratarte como un cajero automático? Quería defender a Sara, explicar que había estado luchando, que la maternidad soltera era difícil, que había querido darle lo que nunca tuve cuando crecía. Pero las palabras murieron en mi garganta porque sabía que Eva tenía razón. En algún momento, mi ayuda se había convertido en facilitación. Mi amor se había convertido en explotación. ¿Qué debo hacer? Eva se inclinó hacia adelante, sus oscuros ojos intensos. Primero, te proteges a ti misma. Cambia tus contraseñas bancarias. Verifica tu informe de crédito. Asegúrate de que no haya robado ya tu identidad. Luego la confrontas, no con ira, sino con la verdad. ¿Y si la pierdo por completo? Margaret, mírame a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que realmente la tuviste? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras como un desafío. ¿Cuándo fue la última vez que Sara había visitado solo para pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que llamó para preguntar cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que recordó algo importante para mí sin que se lo recordaran? No pude recordar.
Cada interacción durante los últimos años había sido transaccional. Necesitaba algo. Yo lo proporcionaba. Desaparecía hasta la próxima crisis. Me había convencido a mí misma de que esto era normal, que los hijos adultos estaban ocupados, que debería estar agradecida por cualquier migaja de atención que viniera a mi manera. Pero sentada en mi cocina con Eva, comiendo su deliciosa comida y enfrentando duras verdades, comencé a entender que había estado viviendo una mentira. Sara no me amaba, amaba lo que yo podía proporcionar. Y yo había estado tan desesperada por sentirme necesitada que había confundido ser usada con ser valorada. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos de la ciudad más allá de mi ventana. En algún lugar de Queens, Sara probablemente estaba dormida en el apartamento que le había ayudado a mantener pagando su alquiler hace 6 meses. Emma probablemente estaba soñando con lo que sea que las niñas de 12 años sueñan, segura en su cama en su habitación que yo había ayudado a amueblar. Y aquí estaba yo, sola con mi conocimiento de su traición, preguntándome si era lo suficientemente valiente para hacer algo al respecto. A la mañana siguiente, llamé al servicio de monitoreo de crédito que Eva había recomendado. La representante, una mujer de voz joven con voz paciente, me guió a través de la verificación de mi informe de crédito. Lo que encontramos me hizo sentir enferma. 3 tarjetas de crédito habían sido abiertas a mi nombre durante el último año. Tarjetas que nunca solicité, con saldos que nunca creé. Las direcciones en las cuentas eran el apartamento de Sara. Los números de teléfono eran los números de teléfono de Sara. Pero las firmas eran falsificaciones practicadas de mi nombre. «Señora, necesita reportar esto a la policía», dijo gentilmente la representante. «Esto es robo de identidad. Son delitos federales». Pero cuando imaginé a Sara esposada, Emma llorando, la foto policial de mi hija en las noticias locales, no pude hacer esa llamada. Todavía no. Primero, necesitaba entender cuán profundo llegaba esto. Primero, necesitaba confrontarla yo misma. Pasé el resto de ese fin de semana documentando todo lo que pude encontrar. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias que no recordaba haber autorizado. Facturas por servicios que no recordaba haber ordenado. Pequeños retiros de mi cuenta corriente que había asumido eran mi propio olvido, pero que ahora me daba cuenta de que eran algo mucho más oscuro. Para el domingo por la noche, tenía casi 30 páginas de evidencia esparcidas por mi mesa de cocina. Sara no solo había estado planeando robarme, ya me había estado robando durante meses, quizás años. Pequeñas cantidades, cuidadosamente espaciadas, diseñadas para parecer mi propia confusión en lugar de su robo. La mujer que me llamaba todos los martes en la universidad para contarme sobre sus sueños de ayudar a niños vulnerables, se había convertido en alguien que se aprovechaba de personas mayores vulnerables, incluida su propia madre. El lunes por la mañana, llamé a Sara. Respondió al primer timbre, sonando apresurada. «Mamá, realmente no puedo hablar ahora. Estoy camino al trabajo. Necesitamos reunirnos, hoy». Algo en mi voz debe haberla alertado porque hizo una pausa. «¿Está todo bien? Suenas molesta». «Hoy, Sara, mi apartamento o el tuyo no me importa. Pero necesitamos hablar». Otra pausa. Luego, cautelosamente. «Está bien. ¿Puedo pasar después del trabajo? ¿Alrededor de las 6? Pasé el día preparándome para la confrontación que nunca quise tener. Organicé toda mi evidencia en ordenadas pilas. Practiqué lo que quería decir, tratando de encontrar palabras que transmitieran mi dolor sin destruir la poca relación que nos quedaba. Incluso limpié el apartamento y horneé galletas, como si la buena hospitalidad pudiera hacer esta conversación más fácil. A las 6:15, Sara llamó a mi puerta. Se veía cansada, mayor de sus 36 años, con el cabello recogido en una coleta desordenada y su ropa de trabajo arrugada. Por un momento, parecía la madre soltera abrumada que era,
y casi perdí mi resolución. Pero luego sonrió esa sonrisa brillante y falsa que había perfeccionado a lo largo de los años, la que usaba cuando quería algo. Y recordé por qué estábamos aquí. Hola, mamá. Perdón por llegar tarde, el tráfico estaba loco, algo huele bien aquí. Me besó la mejilla y entró en la cocina, sirviéndose una galleta del plato que había puesto. La forma casual en que se movía por mi espacio, la suposición de que era bienvenida a cualquier cosa que quisiera, de repente se sentía diferente, invasiva. Siéntate, Sara. Debe haber oído algo en mi tono porque la sonrisa se desvaneció. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la mesa donde había hecho los deberes de niña, donde habíamos compartido miles de comidas, donde había escuchado sus problemas y celebrado sus victorias. Puse los documentos falsos sobre la mesa entre nosotras. Su cara se puso completamente blanca. Por un momento, parecía que podría desmayarse. Luego el color regresó y comenzó a hablar rápido. Mamá, puedo explicarlo. Esto no es lo que parece. ¿Qué parece, Sara? Recogió los papeles con manos temblorosas, escaneándolos como si los viera por primera vez. No sé de dónde vienen estos. Estos no son... Quiero decir, yo nunca... Basta. La palabra salió más dura de lo que había pretendido, y ella se estremeció. Deja de mentirme. Sé que hiciste estos papeles. Sé sobre las tarjetas de crédito que abriste a mi nombre. Sé sobre las transferencias de dinero que has estado haciendo desde mi cuenta. Dejó los papeles cuidadosamente, y por un largo momento, nos quedamos mirándonos a través de la mesa. Podía verla calculando, tratando de averiguar cuánto sabía, cuánto podía negar todavía. Mamá, tienes que entender, estaba desesperada. ¿Lo suficientemente desesperada como para robarle a tu propia madre? No robar. Iba a devolverlo todo. Solo necesitaba un tiempo para recuperarme. ¿Con qué dinero, Sara? Has estado recuperándote durante 10 años. Y te he estado ayudando todo el tiempo, ¿no es así? Cada vez que necesitabas dinero para el alquiler, o reparaciones del coche, o ayuda con los útiles escolares de Emma, he estado allí con mi chequera abierta. Comenzó a llorar entonces, el tipo de lágrimas dramáticas que solía usar para salir de problemas cuando era pequeña. Pero yo tenía 68 años y había visto demasiada manipulación como para dejarme influir por las lágrimas. Mamá, lo siento. Sé que no debería haberlo hecho, pero Emma necesitaba ropa nueva para la escuela, y el propietario amenazaba con desalojarnos, y no sabía a dónde más acudir. Podrías haberme preguntado, como siempre haces, como has estado haciendo durante años. No podía seguir preguntando. Ya me sentía tan culpable, tomando dinero de mi madre, que vive en este pequeño apartamento y come sopa para cenar. Pensé que si solo podía manejar las cosas yo misma, falsificar algunos papeles, tener acceso al dinero que de todos modos va a ser mío algún día. Ahí estaba, la verdad debajo de todas las mentiras y excusas. Esto no se trataba de desesperación o problemas temporales. Se trataba de derecho. De Sara decidiendo que mi dinero era realmente su dinero. Y la única pregunta era cuándo podía ponerle las manos encima. ¿El dinero que va a ser tuyo de todos modos? Se dio cuenta de lo que había dicho y retrocedió rápidamente. No lo decía así. Solo quería decir, ya sabes, herencia. Algún día, en el futuro lejano. Sara, tengo 68 años, no 98. Podría vivir otros 20 años. Ese dinero no es tuyo. Es mío. Lo gané trabajando días de 17 horas mientras tú crecías. Lo ahorré comiendo sopa y usando la misma ropa durante años. Es mío para gastarlo en lo que quiera, incluyendo cuidarme en mi vejez. Estaba realmente sollozando ahora. El tipo de llanto feo que hacía que su cara se pusiera roja y manchada. Mamá, por favor, no me odies. Sé que me equivoqué, pero te amo. Eres la persona más importante en mi vida. Quería creerle. Cada instinto que había desarrollado durante 40 años de maternidad
Me decía que la consolara, que la perdonara, que encontrara una manera de arreglar este problema como había arreglado todos los demás problemas en su vida. Pero las palabras de Eva resonaban en mi mente. ¿Cuándo fue la última vez que realmente la tuviste? Si soy tan importante para ti, ¿por qué solo sé de ti cuando necesitas dinero? Eso no es cierto. ¿Cuándo es mi cumpleaños, Sara? La pregunta la tomó desprevenida. Parpadeó, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. ¿Tu cumpleaños? ¿Cuándo es? Observé su cara mientras luchaba por recordar. Mi propia hija no podía recordar la fecha en que nací. Es en octubre. Noviembre. 15 de noviembre. El año pasado. Prometiste llevarme a cenar para celebrar, y luego cancelaste a último minuto porque Emma tenía un proyecto escolar. Mamá, ahora recuerdo. Lo siento. Tuvimos esa cosa con la feria de ciencias. No hubo ninguna feria de ciencias, Sara. Me mentiste entonces, igual que me estás mintiendo ahora. Estuvo callada por un momento, quizás finalmente entendiendo que esta vez no iba a ser manipulada. ¿Qué quieres que haga? Quiero que cierres todas las tarjetas de crédito que abriste a mi nombre. Quiero que devuelvas cada centavo que has robado de mis cuentas. Y quiero que busques ayuda. ¿Ayuda? Consejería, terapia. Lo que sea necesario para descubrir cómo te convertiste en alguien que le roba a su propia madre. Se levantó abruptamente, derribando su silla. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Te robé. ¿Y quieres saber por qué? Porque me hiciste desesperar. Viviendo en la pobreza toda mi vida mientras tú acumulabas dinero en tu cuenta de ahorros, viéndome luchar para pagar el alquiler y comprar comestibles mientras tú te sentabas sobre miles de dólares como una vieja avara. Las palabras me golpearon como golpes físicos. ¿Acumulaba dinero? Sara, te he dado $15,000 en los últimos 10 años. ¿15,000 en 10 años? ¿Sabes cuánto dinero tienes en esa cuenta de ahorros? He visto tus estados de cuenta bancarios. Podrías haber pagado mis préstamos estudiantiles hace años. Podrías haberme ayudado a comprar una casa, darle a Emma un hogar estable. Pero no. Tuviste que guardarlo todo para ti misma, hacerme rogar por cada dólar. Miré a mi hija, esta mujer a la que había amado y por la que me había sacrificado y por la que me había preocupado todos los días durante 36 años, y me di cuenta de que estaba mirando a una extraña. La Sara que crié nunca me habría hablado de esta manera. La Sara que crié se habría horrorizado ante la idea de robar a alguien, y mucho menos a su propia madre. Vete. ¿Qué? Vete de mi apartamento. Ahora. Mamá, no hablas en serio. Hablo en serio. Llévate tus mentiras y tu manipulación y tu sentido de derecho y sal de mi casa. Comenzó a discutir. Luego pareció darse cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Agarró su bolso y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en la entrada. Emma ha estado preguntando por ti. Extraña a su abuela. Fue un golpe calculado, diseñado para hacerme reconsiderar, para hacerme priorizar mi relación con mi nieta por encima de mi propio respeto. Y por un momento, casi funcionó. Pero luego pensé en Emma creciendo para ser como su madre, aprendiendo que los miembros de la familia existían para ser manipulados y utilizados, que el amor era algo que podías fingir para conseguir lo que querías. Trae a Emma de visita cuando ella quiera, pero tú no eres bienvenida aquí hasta que arregles esto. Después de que se fue, me senté a mi mesa de cocina rodeada por la evidencia de la traición de mi hija, y lloré más duramente de lo que había llorado desde que Harold me dejó. Pero estas lágrimas se sentían diferentes. No eran lágrimas de autocompasión o confusión, eran lágrimas de duelo por la hija que pensé que tenía, y lágrimas de alivio por finalmente decir la verdad. Los siguientes meses fueron los más solitarios de mi vida. Sara no cerró las tarjetas de crédito ni devolvió el dinero robado. En cambio, lanzó una campaña para volver al resto de la familia contra mí. Llamó a Michael llorando.
diciéndole que la había acusado de cosas terribles que nunca había hecho, que me estaba volviendo paranoica y suspicaz en mi vejez, quizás desarrollando demencia. Michael me llamó, preocupado. Mamá, Sara dice que estás teniendo problemas con tu memoria. Está preocupada por ti viviendo sola. Mi memoria está bien, Michael. ¿Te contó sobre los documentos falsificados? ¿Las tarjetas de crédito robadas? Dice que te estás imaginando cosas. Tal vez deberías ver a un médico, solo para estar segura. La conversación me dejó dudando de mí misma. ¿Había imaginado todo? ¿Me estaba convirtiendo en la anciana paranoica que Sara estaba pintando? Pero luego miraba la evidencia esparcida por mi mesa, los informes de crédito, los estados de cuenta bancarios, y sabía que no estaba loca. Solo estaba siendo manipulada por alguien que había aprendido a manipularme con tanta habilidad que podía hacer que cuestionara mi propia cordura. Sara también llamó a mi hermana Patricia, a mi hermano Robert, incluso a mi ex esposo Harold, difundiendo su versión de los hechos. Según Sara, me había vuelto mezquina y vengativa en mi vejez, acusándola de robo, porque no podía aceptar que mi memoria no era lo que solía ser. La mayoría de mi familia eligió creerle. Era más fácil que aceptar que alguien que conocían desde el nacimiento podría ser una ladrona y una mentirosa. Era más cómodo descartarme como una anciana amargada que enfrentar la posibilidad de que Sara nos había estado usando a todos. El aislamiento fue aplastante. Durante semanas, mi teléfono no sonó excepto por vendedores telefónicos y llamadas automáticas. Nadie visitó. Nadie me comprobó. Había pasado 40 años siendo la coordinadora de la familia, la que recordaba los cumpleaños y aniversarios de todos, la que organizaba reuniones festivas y mantenía a todos conectados. Ahora estaba siendo borrada de esa familia tan eficientemente como si hubiera muerto. Comencé a tener ataques de pánico en medio de la noche, despertando jadeando y sudando, convencida de que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Tal vez había imaginado todo. Tal vez yo era la villana en esta historia. Pero entonces Eva Rodríguez llamaría a mi puerta con un plato de comida y la voluntad de escuchar, y recordaría que no estaba sola en el mundo. Me ayudaría a revisar los documentos nuevamente, señalando detalles que no podría haber imaginado, reforzando que mi versión de los hechos era la verdad. Algunas personas, me dijo una tarde mientras nos sentábamos en mi cocina compartiendo café con leche, no pueden admitir cuando alguien a quien aman es malo. Es más fácil culparte a ti que aceptar que Sara es una ladrona. Pero, ¿y si tienen razón? ¿Y si solo soy una anciana amargada que no puede aceptar que su hija necesita espacio? Eva se rió, pero no con crueldad. Margaret, las ancianas amargadas no tienen cajas de cartas de amor de sus hijos. Las ancianas amargadas no guardan cada tarjeta de cumpleaños y proyecto escolar. No eres amarga, estás herida, y tienes todo el derecho a estarlo. Tenía razón sobre las cartas de amor. Incluso después de todo lo que había sucedido, todavía tenía las cartas de Sara del campamento de verano, hablando efusivamente sobre cuánto me extrañaba. Todavía tenía las tarjetas del Día de la Madre que había hecho en la escuela primaria, cubiertas de purpurina y corazones de papel de construcción. Todavía tenía fotos nuestras juntas de cada etapa de su vida, evidencia de una relación que alguna vez fue real y amorosa. Pero esos recuerdos también hacían que la situación actual fuera más dolorosa. Eran prueba de lo lejos que habíamos caído, de lo completamente que el amor podía ser corrompido por el dinero y la desesperación y el egoísmo. 3 meses después de nuestra confrontación, sucedió algo sorprendente. Emma me llamó. «¿Abuela? Soy yo». Casi se me cae el teléfono. La voz de Emma era más profunda de lo que recordaba, más madura. A los 12 años, ya no era la niña pequeña que se sentaba en mi regazo mientras le leía cuentos. «Emma, cariño, ¿cómo estás?» «Estoy bien. Abuela, quiero verte. Mamá dice que estás enojada con nosotras, pero no entiendo por qué. Te extraño». Mi corazón se rompió y se elevó al mismo tiempo.
Emma me extrañaba. A pesar de lo que Sara le hubiera dicho, mi nieta aún quería una relación conmigo. No estoy enojada contigo, cariño. Nunca podría estar enojada contigo. ¿Te gustaría venir a visitarme? ¿Podría? Mamá dice que ya no quieres vernos. Otra mentira. Pero no podía exponer la manipulación de Sara a su hija de 12 años. Todavía no. No a menos que tuviera que hacerlo. Puedes visitarme cuando quieras, Emma. Siempre eres bienvenida aquí. ¿Podría ir este sábado? Mamá tiene que trabajar de todos modos. Hicimos arreglos para que Emma tomara el metro a mi apartamento. Ella era lo suficientemente mayor ahora, y lista para la calle por haber crecido en Nueva York. Pasé la semana preparándome para su visita como si fuera un día festivo. Compré sus galletas favoritas, alquilé películas que pensé que disfrutaría, incluso compré un nuevo rompecabezas en el que podríamos trabajar juntas. Cuando llamó a mi puerta el sábado por la mañana, apenas la reconocí. Era más alta, casi tan alta como yo ahora, con piernas largas y el tipo de confianza natural que venía de navegar la ciudad por sí misma. Pero su sonrisa era la misma dulce sonrisa que recordaba de cuando era pequeña. «Abuela». Me abrazó con fuerza, y por un momento, todo lo demás desapareció. Esto era lo que me había estado faltando. Este amor incondicional, esta alegría en la simple conexión. Pasamos el día cocinando juntas. Emma quería aprender a hacer mi famosa tarta de manzana, y hablando de la escuela, sus amigos, sus sueños de convertirse en veterinaria. Era inteligente y divertida y amable, todo lo que había esperado que se convertiría. Pero a medida que avanzaba el día, comencé a notar cosas que me preocupaban. Emma estaba demasiado delgada, tal vez no comía lo suficiente. Su ropa estaba limpia pero gastada, obviamente de segunda mano. Cuando le ofrecí almuerzo, comió con el tipo de entusiasmo que sugería que podría no haber desayunado. «¿Cómo están las cosas en casa, cariño?» Emma se encogió de hombros, de repente pareciendo más joven que sus 12 años. «Están bien. Mamá ha estado muy estresada últimamente. Llora mucho». «¿Te habla sobre por qué está estresada?» «Cosas de dinero, creo. Dice que podríamos tener que mudarnos de nuevo porque el alquiler es demasiado caro. Y está enojada contigo, pero no me dice por qué. Solo dice que has cambiado, que ya no te preocupas por nosotras». Elegí mis palabras cuidadosamente. «Emma, te amo mucho a ti y a tu madre. A veces los adultos tienen desacuerdos sobre cosas complicadas. Pero quiero que sepas que sin importar lo que pase entre tu mamá y yo, siempre te amaré, y siempre serás bienvenida aquí». Ella asintió, pero pude ver la confusión en sus ojos. A los 12 años, era lo suficientemente mayor para sentir la tensión entre los adultos en su vida, pero demasiado joven para entender el alcance completo de lo que estaba sucediendo. Cuando llegó el momento de que regresara a casa, Emma me abrazó de nuevo. «¿Puedo volver el próximo fin de semana?» «Por supuesto, cuando quieras». Después de que se fue, me senté en mi silencioso apartamento pensando en los niños y las elecciones y las formas en que moldeamos a la próxima generación. Emma estaba siendo criada por alguien que pensaba que robar a los miembros de la familia era aceptable si estabas lo suficientemente desesperada. ¿Qué lecciones estaba aprendiendo sobre el amor y la lealtad y los límites morales? Tomé una decisión esa noche. Llamé a un abogado de familia. La abogada, una mujer llamada Jennifer Chen, que se especializaba en casos de abuso de ancianos, escuchó mi historia con simpatía profesional. Revisó mi evidencia, hizo preguntas detalladas sobre mis finanzas y mi relación con Sara, y me dio consejos que eran tanto prácticos como difíciles de escuchar. «Señora Sullivan, tiene suficiente evidencia para presentar cargos criminales contra su hija. Robo de identidad, fraude, abuso de ancianos. Estos son delitos graves. Si es condenada, podría enfrentar varios años de prisión. No quiero enviarla a prisión. Solo quiero que deje de robarme».
entiendo eso. Pero necesita entender que las personas que cometen este tipo de delitos contra miembros de la familia rara vez se detienen por sí solas. Escalan. En este momento, está robando cientos de dólares a la vez. El próximo año, podrían ser miles. El año siguiente, podría tratar de que la declaren incompetente para poder controlar todos sus activos. Las palabras me enviaron un escalofrío. Pensé en esos documentos falsos que afirmaban que estaba en declive mental. ¿Ese había sido el plan a largo plazo de Sarah desde el principio? ¿Cuáles son mis otras opciones? Puede buscar remedios civiles, demandarla por el dinero que le ha robado, obtener una orden de restricción, hacer que el tribunal ponga medidas de protección en sus activos. Es menos dramático que los cargos criminales, pero envía un mensaje claro de que no será víctima nunca más. Salí de la oficina del abogado con una carpeta llena de papeles para considerar y una decisión que tomar. ¿Debería tratar de proteger a mi familia encubriendo los crímenes de Sarah? ¿O debería protegerme a mí misma exponiéndolos? Esa noche, Eva llamó a mi puerta con una olla de sancocho y una oferta para hablar sobre mis opciones. El abogado cree que debería llevar a Sarah a los tribunales, le dije mientras compartíamos el estofado en mi mesa de cocina. ¿Tú qué piensas? Creo que estoy cansada de tener miedo de mi propia hija. Estoy cansada de caminar de puntillas, con miedo de que si defiendo lo que es mío, perderé los restos de relación que me quedan. Estoy cansada de ser tratada como un cajero automático en lugar de como un ser humano. Eva asintió aprobando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a presentar una demanda, no por el dinero. Probablemente nunca lo volveré a ver de todos modos, pero para poner a Sarah sobre aviso de que no estoy indefensa, que ya no puede pasarme por encima. ¿Y si te corta completamente? ¿No más visitas de Emma? La pregunta me golpeó donde más dolía. Emma era el punto brillante en toda esta oscuridad, la única relación familiar que todavía me traía alegría pura. Espero que Emma sea lo suficientemente mayor ahora para tomar sus propias decisiones sobre a quién quiere ver. Y espero que al defenderme, le esté enseñando algo importante sobre el respeto a uno mismo. La demanda tardó 6 meses en abrirse camino a través de los tribunales civiles. Durante ese tiempo, Sarah intentó todo para que la retirara. Primero vinieron las disculpas, llamadas telefónicas llorosas donde afirmaba estar en terapia, buscando ayuda, cambiando sus formas. Luego vino la negociación, promesas de devolver el dinero, de nunca más pedirme ayuda, de ser una mejor hija si solo le daba una oportunidad más. Cuando eso no funcionó, escaló a amenazas. Se aseguraría de que Emma nunca me volviera a ver. Le diría a todos en la familia en qué anciana vengativa me había convertido. Me pondría en un asilo de ancianos donde pertenecía. Las amenazas en realidad me hicieron sentir mejor. Confirmaron que estaba tratando con alguien que me veía como un obstáculo a superar, no como una persona que merecía amor y respeto. Michael llamó durante este período, tratando de actuar como pacificador. Mamá, ¿no puedes simplemente perdonarla? Es familia. Michael, si un extraño hubiera robado mi identidad y abierto tarjetas de crédito a mi nombre, ¿qué me dirías que hiciera? Eso es diferente. Un extraño no es familia. ¿Es diferente? ¿Deberían los miembros de la familia tener permitido tratarme peor de lo que me tratarían los extraños? Él no pudo responder esa pregunta. Ninguno de ellos pudo. Todos volvieron al mismo argumento. Es familia. Tienes que perdonarla. La sangre es más espesa que el agua. Pero había aprendido algo importante durante el último año. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero no es más espesa que el respeto. No es más espesa que la decencia humana básica. Y ciertamente no es más espesa que la verdad. El día de nuestra audiencia en la corte, me desperté temprano y me vestí cuidadosamente. Elegí mi mejor vestido, el azul marino con pequeñas flores que había usado en tantas ocasiones importantes a lo largo de los años.
Me arreglé el cabello y me puse lápiz labial y me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era mayor que la mujer que había comenzado este viaje hace un año. Había nuevas líneas alrededor de mis ojos, nuevo gris en mi cabello. Pero también había algo más, una rectitud en mis hombros, una firmeza en mi mirada que no había estado allí antes. Parecía alguien que había terminado de ser manipulada. El juzgado era intimidante, todos pisos de mármol y techos altos, y personas con trajes apresurándose importantemente de habitación en habitación. Jennifer Chen me encontró en el vestíbulo y me explicó lo que podía esperar. Recuerde, señora Sullivan, esto no es un tribunal penal. No estamos tratando de enviar a Sarah a la cárcel. Solo estamos tratando de recuperar su dinero y establecer protecciones legales contra futuros robos. Sarah ya estaba en la sala del tribunal cuando llegamos, sentada con su propio abogado, un joven que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Ella también se había vestido cuidadosamente, con un traje negro modesto que la hacía parecer profesional y responsable. Por un momento, dudé. Esta seguía siendo mi hija, todavía la niña pequeña que había criado y amado y por la que me había preocupado. Pero luego me miró a través de la sala del tribunal, y su expresión era fría. No triste ni arrepentida ni siquiera enojada. Solo fría, calculadora, como si yo fuera un problema a resolver en lugar de una persona a la que había hecho daño. La audiencia fue sorprendentemente breve. Jennifer presentó nuestra evidencia, los documentos falsificados, las tarjetas de crédito no autorizadas, los estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias sospechosas. El abogado de Sarah argumentó que esta era una disputa familiar que debería resolverse en privado, que su cliente era una madre soltera en apuros que había tomado algunas malas decisiones por desesperación. La juez, una mujer de aproximadamente mi edad, con ojos amables y un comportamiento sin tonterías, escuchó a ambas partes y dictó su veredicto. Señora Martínez, dijo, dirigiéndose a Sarah, aunque simpatizo con sus luchas financieras, el robo es robo independientemente de las relaciones familiares. Reembolsará la cantidad total robada de las cuentas de su madre dentro de 6 meses, o enfrentará el embargo de su salario. Además, tiene prohibido acceder a cualquiera de sus cuentas financieras o solicitar crédito en su nombre. Esta orden de restricción permanecerá en vigor indefinidamente. Sarah comenzó a discutir, pero su abogado la tranquilizó. Fuera de la sala del tribunal, intentó una última manipulación. Espero que estés feliz, mamá. Has destruido nuestra familia por dinero. No destruí nada, Sarah. Tú lo hiciste, el día que decidiste robarme en lugar de respetarme. Bien. Pero no vengas llorando cuando estés sentada sola en ese apartamento sin nadie que se preocupe por ti. Se alejó a grandes pasos, y me quedé en el pasillo del juzgado sintiéndome extrañamente tranquila. Por primera vez en décadas, había defendido lo que era mío. Me había negado a ser victimizada. Había elegido el respeto propio sobre la paz familiar. Debería haberse sentido como ganar. En cambio, se sentía como el final de algo precioso que nunca recuperaría. Emma me llamó esa noche, llorando. Mamá me dijo que la llevaste a los tribunales. Dice que nos odias ahora. Emma, cariño, no odio a nadie. Te amo a ti y amo a tu madre. Pero a veces las personas que amamos hacen cosas que nos lastiman, y tenemos que protegernos. ¿Estás enojada conmigo también? Oh, cariño, no. No has hecho nada malo. Esto es entre tu madre y yo, y no tiene nada que ver contigo. ¿Puedo seguir visitándote? Por supuesto. Siempre eres bienvenida aquí. Pero las visitas se volvieron menos frecuentes. Sarah lo hizo difícil, programando actividades para Emma los fines de semana, o afirmando que estaba demasiado ocupada con las tareas escolares para viajar por la ciudad. A veces, Emma me enviaba mensajes de texto con disculpas, diciendo que no podía venir, pero que esperaba verme pronto. Intenté que no me doliera, pero lo hizo. Sarah estaba usando a Emma como un arma, castigándome limitando mi acceso a mi nieta.
Era cruel y efectivo, y me hizo cuestionar si había hecho lo correcto al buscar acción legal. 6 meses después de la audiencia en el tribunal, Sara todavía no había devuelto el dinero que me debía. Su salario estaba siendo embargado, lo que solo la hacía más enojada. A veces me llamaba, tarde en la noche, borracha y beligerante, diciéndome qué madre terrible había sido, cómo había arruinado su vida, cómo merecía estar sola. Comencé a dejar que esas llamadas fueran al buzón de voz. Ya tenía suficiente veneno en mi vida sin invitar a más. Pero algo inesperado comenzó a suceder durante este periodo oscuro. Otras personas comenzaron a acercarse a mí. Eva me presentó a su grupo de amigas, mujeres que se reunían para tomar café todos los martes por la mañana en un café en Jackson Heights. Eran inmigrantes de diferentes países, abuelas que habían navegado relaciones difíciles con sus hijos adultos, mujeres que entendían lo que significaba ser subestimada y descartada debido a su edad. Al principio, dudé en compartir mi historia. ¿Quién era yo para quejarme de mis problemas a mujeres que habían sobrevivido a guerras y pobreza y la pérdida de sus tierras natales? Pero me recibieron con los brazos abiertos y corazones comprensivos. Mi hijo, dijo María un martes sobre café con leche y pasteles, cree que porque no hablo inglés perfecto, soy estúpida. Trata de manejar mis finanzas, tomar decisiones por mí como si fuera una niña. Tengo que recordarle. Dirigí un negocio en El Salvador durante 20 años. Sé cómo administrar dinero. Mi hija, agregó Fátima, está avergonzada de mi acento, de la forma en que me visto. Quiere que sea más americana, menos pakistaní. Pero tengo 70 años. ¿Por qué debo fingir ser alguien más para hacerla sentir cómoda? Estas mujeres entendían algo que había estado luchando por aprender. Que el respeto no es automático, incluso de los miembros de la familia. Que el amor sin respeto no es realmente amor. Que es posible preocuparse profundamente por alguien mientras te niegas a dejar que te maltrate. Nuestras reuniones de los martes por la mañana se convirtieron en lo más destacado de mi semana. Compartíamos historias, ofrecíamos consejos, celebrábamos las victorias de cada una y lamentábamos nuestras pérdidas. Cuando les conté sobre mi demanda contra Sara, aplaudieron como si hubiera ganado la lotería. «Te defendiste», dijo Rosa con orgullo. «Eso requiere coraje. Pero perdí a mi hija en el proceso». «¿Realmente la perdiste?», preguntó Fátima gentilmente. «¿O finalmente viste lo que ya se había ido?». La pregunta me persiguió durante semanas. ¿Había perdido a Sara al enfrentarla? ¿O la había perdido hace años cuando dejó de verme como una persona y comenzó a verme como un recurso? ¿Nuestra relación había sido alguna vez real? ¿O había sido yo la única que realmente participaba en ella? Alrededor de esta época, decidí hacer algunos cambios en mi vida. Había pasado tantos años centrada en las necesidades de otras personas que había olvidado cómo considerar mis propios deseos y sueños. Me inscribí en una clase de arte en el Queen's Museum. Siempre me había gustado dibujar cuando era joven, pero el matrimonio y los niños y el trabajo habían dejado de lado ese pasatiempo. Ahora, a los 68 años, me encontré sentada en un aula llena de luz con una docena de otros ciudadanos mayores, aprendiendo a ver el color y la sombra y la luz de nuevo. Mis primeros intentos fueron terribles. Líneas temblorosas, colores turbios, proporciones que hacían reír a la gente. Pero algo en el proceso de crear algo con mis propias manos se sentía sanador. Cada pincelada era una elección que hacía. Cada color era mío para seleccionar. Cada composición era una expresión de mi propia visión del mundo. «Tienes buen ojo para la composición», me dijo mi instructora, una joven llamada Ashley con dedos manchados de pintura y una sonrisa alentadora, después de mi tercera clase. ¿Has considerado unirte a nuestro grupo de pintura al aire libre? Salimos por la ciudad y pintamos paisajes. La idea me aterrorizaba y emocionaba. No había explorado Nueva York como turista en décadas.
Había vivido aquí toda mi vida adulta, pero rara vez me había aventurado más allá de los límites prácticos de las obligaciones laborales y familiares. El sábado siguiente, me encontré en Central Park con un caballete y un juego de acuarelas, tratando de capturar la forma en que la luz de la mañana se filtraba a través de los árboles. Los otros pintores eran amables y solidarios, ofreciendo consejos técnicos y aliento genuino. «Esto es hermoso», dijo Frank, un maestro jubilado que había estado pintando durante 15 años. «Realmente has capturado la sensación de paz en este lugar». Bunny miré mi pintura, una escena simple de un banco de parque rodeado de hojas de otoño, y sentí algo que no había experimentado en años: orgullo por mi propio logro, alegría en algo que había creado solo para mí. Esa noche, colgué la pintura en mi pared de la cocina, justo donde solía mantener una foto de Sarah y Emma. Cada mañana, cuando hacía mi café, miraba esa pintura y recordaba lo que se sentía ser creativa, estar aprendiendo, estar creciendo en lugar de solo sobrevivir. También hice cambios prácticos. Abrí mi propia cuenta corriente en un banco diferente, uno que Sarah no conocía. Hice que mis depósitos de seguridad social fueran redirigidos a la nueva cuenta. Cambié todas mis contraseñas y establecí protecciones de seguridad adicionales. Por primera vez en mi vida adulta, mis finanzas eran completamente privadas y seguras. El proceso fue sorprendentemente empoderador. Siempre había compartido información financiera con Harold cuando estábamos casados, y luego con Sarah cuando me había convencido de que me estaba ayudando a mantenerme organizada. Tener control completo sobre mi propio dinero se sentía como reclamar una parte de mí misma que había olvidado que existía. También comencé a decir no a cosas que no quería hacer. Cuando mi hermano Robert llamó preguntando si podía prestarle dinero para la boda de su hijo, decliné educadamente. Cuando una vecina me pidió que cuidara a sus nietos todos los fines de semana mientras trabajaba, le expliqué que tenía otros planes. Cuando Michael sugirió que debería acercarme primero a Sarah para reconstruir nuestra relación, le dije firmemente que ya había extendido todas las ramas de olivo que tenía intención de extender. Cada vez que establecía un límite o priorizaba mis propias necesidades, esperaba sentirme culpable. En cambio, me sentía más ligera, más fuerte. Más como la persona que había sido antes de que décadas de expectativas de otras personas me hubieran desgastado. Aproximadamente un año después de la demanda, Emma me llamó con noticias que cambiaron todo. «Abuela, voy a vivir con papá». Estaba tan sorprendida que casi se me cae el teléfono. El padre de Emma había estado ausente de su vida desde que era un bebé. Había asumido que hacía tiempo que se había ido, quizás incluso muerto. ¿Tu padre? Emma, ¿qué pasó? Retomó contacto el año pasado. Está casado ahora, viviendo en Portland, y quiere que vaya a vivir con él y vaya a una mejor escuela. Mamá ha estado luchando contra esto, pero el juez dijo que tengo edad suficiente para elegir. ¿Y quieres ir? Hubo una larga pausa. Abuela, las cosas han sido realmente difíciles en casa. Mamá bebe mucho ahora y está enojada todo el tiempo. Habla de ti constantemente, de cómo arruinaste nuestra familia. No me gusta en quién se ha convertido. ¿No? Mi corazón se rompió por Emma, obligada a navegar problemas de adultos a los 13 años, pero también sentí un destello de esperanza. Tal vez esta era una oportunidad para que ella escapara del ambiente tóxico que Sarah había creado. ¿Qué necesitas de mí, cariño? Quería verte antes de irme. Y quería decirte que sé que no arruinaste nada. Soy lo suficientemente grande para entender lo que realmente pasó. Mamá te robó, y tú te defendiste. Estoy orgullosa de ti por eso. Hicimos arreglos para que Emma me visitara una última vez antes de su mudanza a Portland. Llegó en una soleada mañana de primavera, y apenas reconocí a la joven que estaba en mi puerta. Con 13 años, era casi tan alta como yo, con el cabello oscuro de Sarah,
pero una madurez en sus ojos que me recordaba a mí misma a su edad. Alguien que se había visto obligada a crecer demasiado rápido, pero que estaba encontrando su propia fuerza en el proceso. Pasamos el día haciendo todas sus cosas favoritas de cuando era pequeña. Hicimos galletas con chispas de chocolate y trabajamos en un rompecabezas y vimos películas antiguas de mi colección de DVD. Pero también hablamos como jóvenes adultas y mujeres maduras que éramos, sobre sus esperanzas para su nueva vida, sobre la dificultad de dejar a su madre, sobre la importancia del perdón sin olvidar las lecciones aprendidas. Abuela, quiero que sepas que sin importar dónde viva, siempre serás importante para mí. Te voy a llamar todas las semanas y te visitaré siempre que pueda. Emma, no tienes que prometerme nada. Quiero que te concentres en construir una buena vida para ti. Si eso me incluye, estaré agradecida. Si no, lo entenderé. Te incluye, dijo firmemente. Eres la única persona en esta familia que siempre ha sido honesta conmigo, incluso cuando la verdad era difícil de escuchar. Cuando llegó el momento de que se fuera, nos abrazamos durante mucho tiempo. Respiré el olor de su champú e intenté memorizar la sensación de sus brazos alrededor de mí, sabiendo que podrían pasar meses o años antes de que la volviera a ver. Cuídate, abuela, y sigue pintando. Quiero ver lo que creas. Después de que se fue, me senté en mi apartamento sintiendo la extraña mezcla de tristeza y alivio que viene con grandes cambios en la vida. Emma estaba entrando en su propio futuro, libre del drama y la manipulación que habían definido su infancia. Sara se quedaba sola con las consecuencias de sus elecciones. Y yo era... ¿Qué era? Por primera vez en décadas, era verdaderamente libre. Libre del agotador ciclo de dar y que me quiten. Libre de la constante preocupación por la próxima crisis de Sara. Libre de la culpa y confusión que habían nublado mi juicio durante tanto tiempo. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Los siguientes meses pasaron tranquilamente. Emma me llamaba todos los domingos por la noche, contándome sobre su nueva escuela, sus nuevos amigos, su relación con su padre y madrastra. Sonaba más feliz de lo que la había escuchado en años, y eso hizo que mi propia soledad fuera más fácil de soportar. Las llamadas de Sara se volvieron menos frecuentes. Los pagos ordenados por el tribunal de su salario embargado llegaban puntualmente a mi buzón, pero ella había dejado de intentar manipularme para que retirara las acciones legales. Tal vez había encontrado otras fuentes de dinero. Tal vez finalmente había aceptado que yo no iba a ser su red de seguridad financiera nunca más. Tal vez simplemente había pasado a objetivos más fáciles. Intenté no preocuparme por las razones. Intenté centrarme en mi propia curación y crecimiento. Mis habilidades de pintura mejoraron dramáticamente. Había progresado desde temblorosos bancos de parque hasta confiados paisajes urbanos, desde acuarelas turbias hasta vibrantes pinturas al óleo que capturaban la energía y diversidad de Queens. Ashley me había animado a presentar una pieza en la exposición anual de arte para personas mayores del Queens Museum, y para mi asombro, mi pintura de la plataforma del metro en Roosevelt Avenue había ganado el tercer lugar. El día de la inauguración de la exposición de arte, me paré en la galería del museo con mi mejor vestido y un ramillete que Eva me había sorprendido con, mirando mi pintura colgada profesionalmente en la pared con una pequeña placa que decía Margaret Sullivan, Roosevelt Avenue Morning, óleo sobre lienzo. Otros visitantes se detenían a admirarla, extraños que no tenían idea de mi drama familiar, o mis luchas financieras, o mis décadas sintiéndome invisible. Esto captura perfectamente el ajetreo y la energía de la ciudad. Escuché a una mujer decirle a su acompañante, «Casi puedes oír el tren llegando». Sentí un orgullo tan puro y sin complicaciones que me trajo lágrimas a los ojos.
Esto era lo que se sentía ser valorada por algo que había creado en lugar de algo que podía proporcionar. Esto era lo que se sentía ser vista como una artista, no solo como una madre o abuela o víctima. Esa noche, después de la recepción en la galería, Eva y yo nos sentamos en mi apartamento compartiendo una botella de vino y mirando mi pintura, que había comprado de vuelta de la exposición y colgado en mi cocina. «Margaret, mírate», dijo, levantando su copa en un brindis. «Hace un año eras una mujer a la que su propia hija le robaba. Esta noche eres una artista premiada. Sigo siendo la misma persona que era hace un año. No, no lo eres. Hace un año, eras alguien que dejaba que otras personas definieran tu valor. Esta noche, eres alguien que conoce su propio valor». Tenía razón, aunque no podía señalar exactamente cuándo había ocurrido la transformación. Tal vez fue el grupo de café de los martes mostrándome que no estaba sola en mis luchas. Tal vez fue defenderme en el tribunal y negarme a ser victimizada nunca más. Tal vez fue la validación de Emma de que había hecho lo correcto. Tal vez simplemente fue el acto de crear algo hermoso con mis propias manos. O tal vez fueron todas esas cosas juntas, una acumulación gradual de pequeños actos de respeto propio que eventualmente se sumaron a una forma completamente diferente de existir en el mundo. 2 años después de la demanda, en una crujiente mañana de noviembre que resultó ser mi 70º cumpleaños, estaba en mi cocina haciendo café cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostró un número que no reconocía, y por un momento consideré dejar que fuera al buzón de voz, pero algo me hizo responder. «¿Mamá?» La voz de Sara era más pequeña de lo que recordaba, menos segura. Sonaba cansada y quizás mayor que sus 38 años. «Hola, Sara. Yo quería llamar y desearte un feliz cumpleaños». Estaba tan sorprendida que casi se me cae el teléfono. Sara, recordando mi cumpleaños sin que se lo recordaran, era sin precedentes en la década pasada. «Gracias. Mamá, también quería disculparme. Por todo. Por el robo, por las mentiras, por la forma en que te traté». Me senté en la mesa de mi cocina, mirando mi pintura de la estación Roosevelt Avenue mientras procesaba este desarrollo inesperado. «¿Qué ha provocado esto, Sara?» «He estado en terapia». Terapia real esta vez, no solo decir que estaba en terapia para tratar de manipularte. Y estoy en un programa de 12 pasos para la adicción al juego. ¿Adicción al juego? Ahí es donde fue todo el dinero, mamá. El tuyo, el mío, las tarjetas de crédito, todo. He tenido un problema durante años, pero seguía diciéndome a mí misma que podía controlarlo, que eventualmente lo recuperaría todo. La pieza que faltaba del rompecabezas encajó en su lugar. Nunca había entendido cómo Sara podía tener tantas crisis financieras a pesar de trabajar a tiempo completo. Había asumido que simplemente era mala con el dinero, o que el costo de vida era más alto de lo que me daba cuenta. Pero la adicción al juego lo explicaba todo: las constantes emergencias, la desesperación, la incapacidad de tomar decisiones racionales sobre el dinero. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Desde la universidad. Comenzó con el fútbol de fantasía, luego el póker en línea, luego noches de casino con amigos del trabajo. Para cuando nació Emma, debía miles a prestamistas. Fue entonces cuando comencé a pedirte ayuda. Pensé en todas las veces que le había dado dinero a lo largo de los años, creyendo que la estaba ayudando con el alquiler, o la comida, o las reparaciones del coche. En cambio, había estado alimentando una adicción que estaba consumiendo su vida y su integridad. Sara, desearía que me hubieras dicho la verdad. Desearía que hubieras pedido ayuda en lugar de robarme. Estaba demasiado avergonzada, y seguía pensando que podría arreglarlo yo misma, que tendría una gran victoria y le pagaría a todos. Pero nunca funciona así. Hablamos durante 45 minutos, la conversación más larga que habíamos tenido en años. Sara me contó sobre su programa de recuperación,
sobre el trabajo que había encontrado en una organización sin fines de lucro, sobre la terapia que la estaba ayudando a entender cómo la adicción había deformado su pensamiento y dañado sus relaciones. No pidió dinero. No puso excusas para su comportamiento. No trató de manipularme para que olvidara el pasado o reanudara nuestros viejos patrones. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, dijo cerca del final de nuestra llamada. Sé que destruí tu confianza y te lastimé de formas que no se pueden deshacer. No estoy llamando para pedirte que olvides lo que hice. Solo estoy llamando para asumir la responsabilidad por ello y para decirte que estoy trabajando para convertirme en alguien de quien pudieras volver a estar orgullosa. Sara, siempre estuve orgullosa de ti, incluso cuando estaba enojada contigo, incluso cuando me estaba protegiendo de ti. Todavía estaba orgullosa de ti. Eres inteligente y capaz y criaste a una hija maravillosa en circunstancias difíciles. La adicción y el robo, esos no son quien eres, son lo que te sucedió. Comenzó a llorar entonces, el tipo de llanto profundo y catártico que viene de años de retener vergüenza y arrepentimiento. ¿Crees que...? Comenzó, luego se detuvo. No. Lo siento. No tengo derecho a pedirte nada. ¿Qué ibas a preguntar? Iba a preguntar si tal vez algún día, cuando haya demostrado que realmente estoy cambiando, si tal vez podríamos intentar reconstruir nuestra relación, pero sé que eso no es justo para ti. Ya has sido lastimada demasiado. Miré alrededor de mi apartamento, a mi pintura premiada, a las fotos de Emma y yo, a los materiales de arte esparcidos por mi mesa de cocina. Esta era mi vida ahora. Más pequeña de lo que había sido cuando incluía el drama y las necesidades de Sara, pero también más auténtica, más pacífica, más mía. Sara, estoy dispuesta a intentarlo, pero lentamente, y con límites. ¿Qué tipo de límites? Comenzamos con llamadas telefónicas. Tal vez una vez al mes nos ponemos al día. Si eso va bien durante 6 meses, tal vez intentemos encontrarnos para tomar un café. Si eso va bien, tal vez eventualmente puedas volver a visitar mi apartamento. Pero esta vez, nuestra relación tiene que ser mutua. No voy a ser tu red de seguridad financiera o tu vertedero emocional. Voy a ser tu madre que te ama, pero que también se respeta a sí misma. Entiendo. ¿Y mamá? Ya he devuelto la mayor parte de lo que te robé, a través del embargo de salario. Debería poder pagar el resto dentro de 6 meses. Gracias. Después de colgar, me senté en mi cocina pensando en las segundas oportunidades y la diferencia entre perdón y confianza. Podría perdonar a Sara por el dolor que me había causado. El perdón era algo que me estaba dando más a mí misma que a ella. Pero la confianza tendría que reconstruirse lentamente, a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Tal vez podríamos reparar nuestra relación, tal vez no. Pero por primera vez, estaba abordando la posibilidad desde una posición de fuerza en lugar de desesperación. Emma llamó esa noche para desearme un feliz cumpleaños, llena de historias sobre su nueva vida en Portland y su entusiasmo por comenzar la escuela secundaria el próximo año. Se había convertido en una joven segura y articulada que hablaba de su madre con compasión pero sin ilusiones. Abuela, mamá me llamó hoy. Me contó sobre su conversación, sobre la terapia y la adicción al juego. Me alegra que esté buscando ayuda. ¿Cómo te sientes al respecto? Esperanzada pero cautelosa. Amo a mi mamá, pero también recuerdo cuántas veces prometió cambiar antes y luego no lo hizo. Quiero que mejore, pero no voy a poner mi vida en espera esperando que suceda. A los 14 años, Emma ya había aprendido lecciones sobre autoprotección y límites saludables que me habían tomado 70 años entender. Eva llamó a mi puerta más tarde esa noche, con un pequeño pastel de cumpleaños y una botella de champán. ¿Cómo se siente tener 70 años? Preguntó mientras nos sentábamos en mi mesa de cocina con nuestras copas de champán.
mirando las luces de la ciudad más allá de mi ventana. Se siente como el comienzo de algo en lugar del final. ¿Qué está comenzando? Pensé en la pregunta mientras bebía mi champán y miraba mi pintura de la estación Roosevelt Avenue, los materiales de arte esperando mi próximo proyecto creativo, el calendario en mi pared marcado con clases de pintura y citas para café con amigos, y un viaje planeado al Metropolitan Museum of Art. Una vida donde importo, donde lo que quiero y necesito y sueño cuenta tanto como lo que todos los demás quieren y necesitan y sueñan. Eso suena como una buena vida. Es una buena vida, no la vida que esperaba tener a los 70, pero una buena vida de todos modos. Han pasado 3 años desde esa conversación de cumpleaños con Sara. Hemos reconstruido nuestra relación lentamente, cuidadosamente, como artistas restaurando una pintura dañada. Las llamadas telefónicas mensuales se convirtieron en llamadas semanales. Las citas para tomar café se convirtieron en citas para almorzar. He visitado su nuevo apartamento, un modesto de un dormitorio que comparte con una compañera de piso, pero limpio y bien organizado, y libre del caos que solía definir sus espacios de vida. Ha estado sobria del juego durante 3 años ahora. Asiste a reuniones regularmente. Tiene un patrocinador y ha construido una red de apoyo de personas que entienden la adicción y la recuperación. También ha estado viendo al mismo terapeuta durante 2 años, trabajando a través del trauma infantil y la disfunción familiar que contribuyeron a sus comportamientos adictivos. Nuestra relación es diferente ahora, más pequeña en algunos aspectos. No hablamos todos los días ni compartimos cada detalle de nuestras vidas, pero también más profunda, construida sobre la honestidad en lugar de la necesidad, sobre el respeto mutuo en lugar de dar unilateralmente. Sara ha conocido a Eva y algunas de mis amigas del café de los martes. Ha venido a ver mis pinturas y ha expresado un orgullo genuino en mi desarrollo artístico. Cuando le conté sobre ganar el 3er lugar en la exposición de arte para personas mayores, lloró. No las lágrimas manipuladoras que recordaba de antes, sino lágrimas reales de alegría por mi éxito. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Y lamento tanto que me haya tomado tanto tiempo ver qué persona increíble eres. Emma me visita 2 veces al año ahora, durante las vacaciones de verano y las vacaciones de invierno. A los 17 años, se ha convertido en una mujer extraordinaria, confiada, amable, intelectualmente curiosa y ambiciosa. Está planeando estudiar medicina veterinaria en la universidad y habla de su futuro con el tipo de emoción que recuerdo haber tenido a su edad, antes de que la vida me enseñara a bajar mis expectativas. También ha desarrollado una relación con su madre de nuevo, aunque está complicada por la geografía y la historia. Chatean por video regularmente, y Sara ha visitado Portland 2 veces. Pero Emma es clara sobre sus límites y realista sobre las limitaciones de su madre. Amo a mamá, y estoy orgullosa de ella por mantenerse sobria, me dijo durante su última visita. Pero también sé que mi infancia se vio afectada por su adicción, y no voy a fingir que eso no sucedió. Podemos tener una relación, pero va a ser la relación que realmente podemos mantener, no la que deseé que pudiéramos haber tenido. A los 17 años, Emma entiende algo que me tomó décadas aprender. El amor no requiere sacrificar tu propio bienestar, y las relaciones familiares tienen que basarse en quiénes son las personas realmente, no en quienes desearíamos que fueran. Mi arte ha continuado desarrollándose. He tenido piezas en 3 exposiciones más para personas mayores, y recientemente vendí mi primera pintura a una extraña, una mujer que vio mi trabajo en una exposición del Consejo de las Artes de Queens y encargó una pieza para su apartamento. La idea de que alguien pagaría dinero por algo que creé todavía me llena de asombro. También he comenzado a enseñar clases básicas de arte en el Centro para Personas Mayores, compartiendo lo que he aprendido con otros adultos mayores que piensan que es demasiado tarde para comenzar algo nuevo. Mis estudiantes van desde los 65 hasta los 92 años,
y pintan de todo, desde composiciones abstractas hasta retratos detallados de sus nietos. Señora Sullivan, uno de mis estudiantes, un ex contador de 80 años llamado Frank, me dijo después de su primera pintura de paisaje exitosa: «Nunca pensé que tenía alguna habilidad artística. Me ha demostrado que la creatividad no tiene fecha de caducidad». Esos son los momentos que me hacen sentir más orgullosa, no de mi propio desarrollo artístico, sino de mi capacidad para animar a otros a descubrir partes de sí mismos que pensaban que se habían perdido para siempre. Michael y yo también hemos reconstruido nuestra relación, aunque tomó tiempo y algunas conversaciones difíciles. Inicialmente había estado enojado por mi demanda contra Sarah, creyendo que estaba siendo vengativa y destruyendo a la familia. Pero a medida que la adicción de Sarah se hizo clara, a medida que se reveló el alcance de su manipulación, comenzó a entender que me había estado protegiendo de alguien que me estaba dañando activamente. «Mamá, te debo una disculpa», dijo durante una de sus visitas el año pasado. «Estaba tan centrado en mantener la paz que no vi cuánto te estaba lastimando Sarah. Debería haberte apoyado desde el principio. Estabas tratando de proteger a tu hermana. Eso no está mal, Michael. Pero también debería haber tratado de protegerte a ti. Eres mi madre y merecías algo mejor de todos nosotros». Ahora Michael visita regularmente con su esposa e hijos, y nuestra relación es honesta y cómoda de una manera que no había sido en años. Sus hijos, ahora adolescentes ellos mismos, han llegado a conocerme como una persona en lugar de solo una abuela que existía en la periferia de sus vidas. Incluso mi relación con Harold, mi ex esposo, ha evolucionado. Se acercó el año pasado después de enterarse de la adicción de Sarah por Michael, queriendo disculparse por su papel en la creación de la dinámica familiar que había llevado a tanto dolor. «Margaret, sé que fui un terrible esposo y padre. Huí cuando las cosas se pusieron difíciles en lugar de tratar de arreglarlas. Te dejé criar a los niños sola y lidiar con problemas que eran en parte mi culpa». Me reuní con él para tomar un café en un restaurante en Manhattan, mirando a través de la mesa a este hombre que una vez había sido el centro de mi mundo, y ahora era solo alguien que solía conocer. Había envejecido mucho. Su cabello estaba completamente blanco, su rostro marcado con años de culpa y arrepentimiento. Se veía más pequeño de lo que recordaba, disminuido por el peso de las elecciones que no podía deshacer. Harold, ambos éramos jóvenes y estábamos abrumados. Ambos cometimos errores. Pero yo cometí los más grandes, y te dejé cargar con las consecuencias sola. Podría haber estado enojada. Podría haber enumerado todas las formas en que su abandono me había afectado a mí y a los niños. Podría haberlo hecho sentir todo el peso de sus fracasos como esposo y padre. En cambio, sentí principalmente tristeza por él. Se había perdido tanto, la infancia de Emma, las luchas y la recuperación de Sarah, los logros de Michael, mi propia transformación de víctima a sobreviviente a alguien que realmente estaba prosperando. Había huido de problemas que podrían haberse resuelto con compromiso y coraje, y ahora era un anciano lleno de arrepentimientos por una vida vivida a medias. «Harold, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque merezco estar libre de la ira por cosas que no puedo cambiar». Terminamos nuestro café y nos separamos amigablemente. Dos ancianos que alguna vez estuvieron casados, pero que ahora eran solo parte de la historia del otro. No sentí ningún deseo de mantener una relación con él, pero tampoco amargura sobre el pasado. Estos días, mi vida tiene un ritmo que se siente sostenible y satisfactorio. Me despierto en mi apartamento en Queens y hago café en mi taza azul desportillada. Pero ahora el silencio no es solitario, es pacífico. Paso las mañanas pintando o trabajando en proyectos de arte, las tardes leyendo o visitando amigos, las noches viendo películas o chateando por video con Emma. Mis grupos de café de los martes se han expandido a una red social más amplia de mujeres que se apoyan mutuamente a través de los desafíos del envejecimiento, el drama familiar,
las preocupaciones financieras y los problemas de salud. Celebramos cumpleaños juntas, nos acompañamos a citas médicas y proporcionamos el tipo de amistad incondicional que nunca había tenido cuando estaba completamente centrada en mi papel de esposa y madre. El mes pasado, Eva me presentó a un hombre llamado Robert Chen, un viudo, maestro jubilado y fotógrafo aficionado que se había unido a nuestro grupo de café después de que su hija se mudara a California. Es divertido y amable, y me hace reír de maneras que había olvidado que eran posibles. Margaret, ¿te gustaría ir al jardín botánico conmigo este fin de semana? Me preguntó después de nuestro café el martes pasado. Tienen una nueva exhibición de orquídeas, y me encantaría fotografiar algunas de las flores mientras tú las pintas. A los 73 años, nunca esperé que me pidieran lo que se sentía sospechosamente como una cita. La idea me aterroriza y deleita en igual medida. Me gustaría mucho, Robert. Si algo romántico se desarrolla, está por verse. Pero el hecho de que estoy abierta a la posibilidad, que me veo a mí misma como alguien digna de compañía y afecto, representa un cambio fundamental en cómo veo mi propio valor. Mientras me siento aquí en mi cocina en esta tranquila tarde de domingo, mirando mi pintura de la estación Roosevelt Avenue y pensando en el viaje que me llevó de víctima a sobreviviente a alguien que realmente está floreciendo, me sorprende lo diferente que es mi vida de lo que esperaba que fuera a esta edad. Pensé que estaría rodeada de hijos y nietos, la matriarca de una gran familia amorosa que se reunía alrededor de mi mesa para días festivos y cumpleaños. En cambio, tengo un círculo más pequeño, pero más auténtico. Unos pocos amigos cercanos, una nieta que vive al otro lado del país, una hija con la que estoy reconstruyendo cautelosamente una relación, y un hijo que finalmente me ve como una persona digna de respeto. Pensé que estaría financieramente estresada, preocupada por llegar a fin de mes con un ingreso fijo. En cambio, soy más financieramente segura de lo que jamás he sido, con ahorros que están protegidos y creciendo, e ingresos de mis ventas de arte que, aunque modestos, me hacen sentir orgullosa e independiente. Pensé que sería invisible, descartada como solo otra mujer anciana cuyas opiniones y sueños ya no importaban. En cambio, soy una artista premiada, una maestra, una amiga y alguien que habla por lo que cree. Lo más importante, pensé que estaría definida por lo que podía dar a otros: dinero, tiempo, perdón, sacrificio. En cambio, he aprendido que mi valor viene de quién soy, no de lo que proporciono. La mujer que encontró esos documentos falsos hace 4 años era alguien que existía principalmente en relación con otras personas: la madre de Sarah, la abuela de Emma, la exesposa de Harold, la madre de Michael. Medía su valor por cuánto podía dar, cuánto podía soportar, cuánto podía perdonar. La mujer sentada aquí esta noche todavía es todas esas cosas, pero también es Margaret Sullivan, artista, amiga, maestra, sobreviviente, alguien que ha aprendido que el amor sin respeto no es realmente amor, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir el comportamiento destructivo de alguien. Si pudiera regresar y hablar con la mujer que era hace 4 años, sentada en su armario mirando esos documentos falsificados con lágrimas corriendo por su rostro, le diría esto: no eres responsable de arreglar los problemas de todos los demás. No estás obligada a sacrificar tu propio bienestar para demostrar tu amor. No estás obligada a aceptar un maltrato de nadie, incluidos los miembros de la familia. Mereces respeto, honestidad y relaciones recíprocas. Mereces ser valorada por quien eres, no solo por lo que puedes proporcionar. Y lo más importante, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para establecer límites, para exigir un mejor trato, para alejarse de situaciones que te están dañando. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres cuando no te estás entregando constantemente a otras personas. El viaje de felpudo a defensora de sí misma no fue fácil. Hubo momentos en que cuestioné cada decisión,
cuando la soledad se sentía insoportable, cuando me preguntaba si mantener mis principios valía la pena perder relaciones. Pero cada momento difícil me llevó a donde estoy ahora. Alguien que se gusta a sí mismo, alguien que ha creado una vida llena de propósito y belleza y conexión genuina. He aprendido que la familia no es solo acerca de relaciones de sangre. Se trata de personas que ven tu valor, que te tratan con respeto, que celebran tus éxitos y te apoyan a través de dificultades. Por esa definición, Eva Rodríguez ha sido más familia para mí que muchos de mis parientes reales. He aprendido que es posible amar a alguien y aún protegerte de ellos. Todavía amo a Sara, pero la amo desde una posición de fortaleza en lugar de vulnerabilidad. Espero por su continua recuperación y éxito, pero no necesito su aprobación o presencia para sentirme completa. He aprendido que la creatividad y el crecimiento personal no se detienen a ninguna edad en particular. Algunos de mis mejores trabajos, tanto artísticos como personales, han ocurrido en mis 70. La idea de que las personas mayores deberían aceptar vidas más pequeñas y tranquilas es una mentira que no sirve a nadie. Y he aprendido que defender lo que es tuyo, incluso cuando es difícil y aterrador y potencialmente costoso, es la base del respeto propio. Cada vez que elegí proteger mis límites en lugar de mantener la paz, cada vez que hablé con la verdad en lugar de permitir mentiras, cada vez que prioricé mi propio bienestar en lugar de la comodidad de todos los demás, estaba construyendo la vida fuerte y auténtica que vivo ahora. Para cualquiera que esté escuchando esta historia que reconozca elementos de su propia experiencia, ya sea explotación financiera por parte de miembros de la familia, manipulación emocional de personas que amas, o la erosión gradual de tu propia valía a través de años de poner a todos los demás primero, quiero que sepas esto. No tienes que aceptar un trato que te haga sentir pequeño o sin valor o invisible. No tienes que seguir dando a personas que solo toman. No tienes que elegir entre amor y respeto. El amor real incluye respeto. Puede que sea aterrador establecer límites. Las personas pueden acusarte de ser egoísta o vengativa o ingrata. Puedes perder relaciones que pensabas que eran importantes para ti. Pero lo que ganarás es algo más precioso, a ti mismo. Ganarás la capacidad de mirarte al espejo y respetar a la persona que te devuelve la mirada. Ganarás relaciones basadas en quién eres en lugar de lo que puedes proporcionar. Ganarás la libertad de descubrir intereses y talentos y sueños que habías olvidado que tenías. Ganarás una vida que se siente auténticamente tuya, en lugar de una que existe únicamente para servir las necesidades de otras personas. A los 73 años, soy más feliz y estoy más en paz de lo que he estado desde que era una joven con sueños de convertirse en artista. Tomó décadas de dolor y sacrificio y manipulación llegar a ese punto bajo hace 4 años, cuando encontré esos documentos falsos. Pero solo tomó unos pocos momentos de coraje para comenzar el viaje de regreso a mí misma. Si te ves a ti mismo en mi historia, si reconoces los patrones de dar demasiado y recibir muy poco, si te sientes invisible, o dado por sentado, o explotado por personas que dicen amarte, quiero que sepas que el cambio es posible. Los límites son posibles. El respeto propio es posible. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para exigir algo mejor. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres cuando dejas de ser todo para todos los demás. ¿Alguna vez ha vivido algo así? ¿O conoce a alguien que lo haya hecho? ¿Alguna vez ha tenido que elegir entre mantener la paz y protegerse a sí mismo? Me encantaría escuchar su historia en los comentarios a continuación. Y si esto tocó tu corazón, si te recordó que mereces respeto y amor y relaciones auténticas, por favor, da like a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias, y nunca se sabe, tu like podría ayudar a que este mensaje llegue a alguien que desesperadamente necesita escucharlo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por verme no como una víctima,
sino como alguien que encontró su camino de regreso a sí misma. Y recuerda, eres digno de un amor que no te cueste tu dignidad, relaciones que no agoten tu espíritu, y una vida que se sienta auténtica y alegremente tuya.